El día de mi cumpleaños, la hija de mi hermana me arrojó su bebida sobre mi atuendo y dijo, ahora pareces tan barata como realmente eres. Mi madre se puso de su lado. Yo solo sonreí. Esa noche, cancelé la tarjeta de crédito de mi hermana. Pero a las 7:50 de la mañana, su hija se despertó y descubrió que su coche había desaparecido. Y entonces, pasé 3 meses ahorrando para el vestido perfecto que usaría en mi 35º cumpleaños. Un Diane von Furstenberg negro con sutiles detalles de lentejuelas que me hizo sentir hermosa por primera vez en años. El restaurante tenía candelabros de cristal, manteles blancos y mi familia reunida a mi alrededor. Mientras me inclinaba para soplar las velas, mi sobrina de 19 años, Madison, se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo de madera. El vino tinto de su copa salpicó mi pecho, empapando la tela por la que tanto había sacrificado para poder pagarla. Ahora pareces tan barata como realmente eres, dijo con una mueca que igualaba a la de su madre. Pero lo que más me dolió fue ver a mi madre darle una palmadita en la mano a Madison mientras me lanzaba esa familiar mirada de decepción. Yo solo sonreí. Al crecer en nuestra pequeña casa de 3 dormitorios en Lakeview, estaba claro quién era la hija favorita. Allison, 3 años mayor que yo, consiguió el dormitorio con el ventanal. Ella tenía ropa nueva mientras yo usaba la ropa heredada. Le regalaron un coche por su 16º cumpleaños, mientras que yo tomé el autobús hasta que ahorré lo suficiente de mi trabajo después de la escuela para comprar un Honda de 10 años con una transmisión dudosa. Allison necesita más apoyo, decía mamá cada vez que yo cuestionaba la disparidad. Ella tiene sueños más grandes que tú. Mi hermana sí tenía grandes sueños. Quería la vida del club de campo sin el trabajo. Se casó con Richard Thompson cuando tenía 23 años. Su familia tenía dinero, no miles de millones, pero sí unos como 2 millones. Suficiente para una casa de 5 dormitorios en el barrio adecuado y una membresía en el Willowbrook Country Club. Pero los padres de Richard eran cuidadosos con su dinero, repartiéndolo en porciones medidas en lugar del flujo ilimitado que Allison había esperado. Mientras tanto, yo me convertí en maestra de escuela primaria. Compré una modesta casa de 2 dormitorios que realmente podía pagar, conduje un coche fiable y viví dentro de mis posibilidades. Encontré alegría en mis estudiantes de 5º grado y en las pequeñas victorias de una vida autosuficiente. A pesar de nuestras diferencias, nunca dejé de intentar ser una buena hermana. Cuando Allison agotó el límite de sus tarjetas de crédito a los 3 años de su matrimonio, firmé como aval para obtener nuevas tarjetas y ayudarla a consolidar la deuda. Cuando Madison quiso asistir a la Academia Preparatoria Westlake en lugar de la escuela secundaria pública, contribuí con $400 mensuales para la matrícula porque Allison me dijo que estaban pasando apuros. Tú no tienes hijos, ¿ves?, había dicho. Es imposible que entiendas lo caro que es criar a un hijo adecuadamente en estos días. Así que ayudé, incluso cuando significaba posponer mis propios sueños de cursos de verano en Europa o la renovación de la cocina que mi pequeña casa necesitaba desesperadamente. Hace 2 años, nuestra tía Patricia murió y me dejó $40,000. No era el dinero de la familia de Richard, de ninguna manera, pero era más de lo que jamás había tenido de una sola vez. Puse la mayor parte en mi hipoteca, pero me di el lujo de un viaje a Maine, un lugar que siempre había querido visitar. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Las sutiles miradas de reojo de Allison se hicieron más pronunciadas. Madison, que antes al menos había fingido alegrarse de verme, comenzó a hacer comentarios mordaces sobre mi ropa, mi coche, mi casa. Dios, tía Bess, ¿nunca quieres más que esto?, preguntó durante una cena dominical en mi casa, gesticulando alrededor de mi sala de estar como si fuera una especie de choza en lugar de un hogar cómodo y cuidadosamente decorado. Después del desastre de mi cena de cumpleaños, conduje a casa sola. El vestido del que había estado tan orgullosa estaba arruinado sin remedio. El vino tinto se había fijado en una mancha que nunca saldría. Mientras me sumergía en la bañera tratando de procesar lo que había sucedido, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de texto. De mi prima Janet, realmente debería ser más comprensiva con la situación de Allison. De mi tío Paul, la familia ayuda a la familia. Punto. De mi madre, llama a tu hermana y discúlpate. ¿Disculparme por qué? ¿Por qué me arrojaran vino encima? ¿Por ser humillada públicamente en mi cumpleaños? A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Mamá,
lo que pasó anoche estuvo completamente fuera de lugar. Madison arruinó mi vestido a propósito. Oh, ves, siempre has sido tan sensible, suspiró mamá. Madison es joven y sabes que está bajo una tremenda presión con las solicitudes para la universidad. Bueno, cariño, parecía que estabas tratando de eclipsar a todos. Quizás esta sea una buena lección de humildad. Me quedé en un silencio atónito, con el teléfono presionado contra mi oreja. Además, continuó mamá, sabes que Allison y Richard están teniendo problemas financieros. El mercado inmobiliario arruinó sus inversiones y podrían perder la casa. Deberías estar ayudándolos más, no presumiendo del dinero que te dejó tu tía. Mientras colgaba, algo hizo clic en mi cerebro. No le había dicho a nadie cuánto me había dejado la tía Patricia. De hecho, había sido deliberadamente vaga. ¿Cómo lo sabía mamá? Y ciertamente no había estado presumiendo de nada. Apenas había tocado la herencia, excepto para pagar parte de mi hipoteca y ese único viaje. Más tarde ese día, noté una alerta de mi banco. Habían aparecido varios cargos inusuales, un almuerzo de $800 en Caprice, el restaurante favorito de Allison, un depósito de $3.000 a la Academia Westlake, y un cargo de $1.200 de Nordstrom. Llamé al banco de inmediato. Estas no son mis compras, dije. La tarjeta estuvo físicamente presente para estas transacciones, señorita Reynolds, explicó el representante. La firma coincide con la que tenemos en nuestros archivos. No tenía sentido hasta que lo recordé. Hacía 6 meses, había perdido mi tarjeta de crédito. Después de buscar por todas partes, había concluido que debía haberse caído de mi billetera en casa de Allison durante una cena familiar. La había cancelado y solicitado una nueva. Pero ahora me preguntaba, ¿realmente la había perdido o Allison la había tomado? Esa noche, fui a buscar mis documentos financieros. Los guardaba en un archivador en mi oficina en casa, organizados por año. Mientras sacaba la carpeta más reciente, varios sobres viejos cayeron desde detrás del cajón, correo que no reconocía. El primero estaba dirigido a mí, con fecha de hace 15 años, de la Universidad de Stanford. Nunca había solicitado admisión en Stanford. Lo abrí con dedos temblorosos. Estimada señorita Reynolds, nos complace informarle que ha sido seleccionada para la beca Elizabeth Hawkins en educación. La beca era de $25.000 al año, una beca de la que no sabía nada. La segunda carta era del mismo comité de becas expresando su decepción por haber rechazado el premio, pero yo no había rechazado nada. Nunca había visto estas cartas. Luego encontré una tercera carta. Esta vez con la letra de Allison, pero con mi firma falsificada al final, rechazando la beca porque he decidido asistir a una universidad diferente. Me senté en el suelo de mi oficina, con las cartas esparcidas a mi alrededor, mientras la comprensión me invadía. Allison había estado interceptando mi correo y manipulando mi vida desde que éramos adolescentes. No solo había sido la favorita de mamá. Había trabajado activamente para asegurarse de que yo tuviera menos oportunidades. Y como adultas, había pasado al robo real. Justo cuando la traición se estaba asentando, mi teléfono sonó con otra alerta del banco. Un nuevo cargo de $4.000 en una joyería. Ese fue el momento en que dejé de sentirme culpable. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. La mañana después del desastre de mi cumpleaños, me desperté con 37 mensajes de texto y 9 llamadas perdidas de varios miembros de la familia. Mi prima Sara quería saber por qué había montado tal escena. Mi tío Dave sugirió que debería revisar mi actitud. Incluso mi abuela de 80 años me había enviado un mensaje de texto para decirme que necesitaba hacer las paces con mi hermana. Hice las paces. De acuerdo. Hice las paces con el hecho de que mi familia me había estado manipulando psicológicamente durante décadas. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y pasé el día revisando mis registros financieros. Los cargos no autorizados no se limitaban a los recientes que había detectado. Revisar los extractos de los últimos 6 meses reveló más de $20.000 en cargos que yo no había hecho. Restaurantes, tiendas de ropa, visitas al salón de belleza, incluso una escapada de fin de semana a un spa en Santa Bárbara. Cuando finalmente reuní el valor y llamé a Allison directamente, respondió con irritación en su voz. ¿Qué quieres, ves? Estoy ocupada.
Quiero saber por qué hay miles de dólares en cargos en mis cuentas que yo no hice, dije, luchando por mantener la voz firme. Hubo una pausa antes de que Allison se riera. Oh, por favor, ¿otra vez con esto? Siempre eres tan dramática con el dinero. A esto es exactamente a lo que se refería mamá con que eres egoísta. ¿Egoísta? Allison, usar la tarjeta de crédito de otra persona sin su conocimiento es literalmente un robo. Nos lo debes, ¿ves?, espetó, su voz repentinamente dura. Has estado sentada sobre el dinero de la tía Patricia mientras nosotros podríamos perder nuestra casa. Madison podría tener que abandonar la universidad porque no quieres ayudar con la matrícula como prometiste. Yo nunca prometí eso. Todo el mundo sabe que lo hiciste, interrumpió. Se lo dijiste a mamá. Se lo dijiste a los padres de Richard. Incluso le dijiste a Madison directamente que cubrirías su primer año en Northwestern. Ahora te echas para atrás y parecemos tontos. Me quedé sin palabras. Nunca había hecho tal promesa. Cuando fui a casa de mi madre esa tarde para aclarar las cosas, la encontré ordenando álbumes de fotos en la sala de estar. Mamá, necesito hablar contigo sobre Allison, comencé. Ella no levantó la vista. Si es por tu cumpleaños, creo que necesitas dejarlo pasar, cariño. Madison se siente fatal. ¿Ha dicho eso? Porque nadie se ha disculpado conmigo. Mamá suspiró, finalmente encontrando mis ojos. ¿Ves, cuando vas a madurar? Tu hermana se enfrenta a una ejecución hipotecaria. Madison podría tener que dejar la universidad. Y tú estás preocupada por un vestido y algunos sentimientos heridos. Estoy preocupada por el hecho de que Allison ha estado usando mis tarjetas de crédito sin permiso. Estoy preocupada porque todo el mundo parece pensar que prometí pagar la matrícula de Madison, lo cual absolutamente no hice. La expresión de mi madre se endureció. Bueno, deberías haberlo hecho. ¿Qué más estás haciendo con todo ese dinero? Sin marido, sin hijos, simplemente sentada en esa casita acaparando tus recursos mientras tu familia lucha. La conversación se deterioró a partir de ahí, y mamá terminó diciéndome que mi egoísmo era la razón por la que estaba sola a los 35 años. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era Janet, el único miembro de la familia que a veces se ponía de mi lado. ¿Ves? Pensé que deberías saber lo que Allison ha estado diciendo, comenzó vacilante. Les dijo a todos en la cena de la tía Linda la semana pasada que prometiste pagar la matrícula de Madison, pero que te echaste para atrás en el último minuto. Dijo, te has vuelto amargada y mala desde que recibiste el dinero de la tía Patricia. Mis manos se apretaron en el volante. Janet, nunca prometí tal cosa y ¿cómo sabría todo el mundo cuánto dinero me dejó la tía Patricia? Nunca le dije a nadie la cantidad. Allison dijo que eran más de $200,000, ¿no es eso cierto? Casi me salgo de la carretera. ¿Qué? No, fueron 40,000, y la mayor parte se destinó a mi hipoteca. Oh. La voz de Janet era débil. ¿Ves? Creo que necesitas investigar lo que ha estado sucediendo. Allison ha estado contando historias sobre ti durante años, y todos simplemente le creímos. Después de colgar, me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y apoyé la cabeza en el volante. Todo estaba encajando. Las miradas frías en las reuniones familiares, las expectativas que nunca pude cumplir, la constante decepción. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi archivador de nuevo. Esta vez, saqué todo. Extendiendo documentos por el suelo de mi sala de estar, declaraciones de impuestos, extractos bancarios, informes de inversión. Lo examiné todo. Fue entonces cuando lo encontré, una pila de correo que había sido abierto y luego vuelto a sellar. Cartas de aceptación de la universidad de hace 15 años. Ofertas de trabajo de las que nunca supe. Y lo más perturbador de todo, una notificación de beca que habría financiado completamente mi sueño de estudiar en el extranjero, en Francia, marcada como rechazada con una firma falsificada que no se parecía en nada a la mía. En la parte inferior de la pila había una tarjeta de cumpleaños de mi padre, con fecha de 2 meses antes de su muerte, cuando yo tenía 23 años. Dentro había una carta que nunca había visto, explicando que había establecido un pequeño fideicomiso para mí que vencería en mi 30º cumpleaños. Se suponía que había $30,000 esperándome, dinero que nunca recibí ni del que supe.
Mi teléfono sonó con otra alerta de tarjeta de crédito. Esta vez era un cargo de $6.000 en una boutique de Beverly Hills. Algo dentro de mí se endureció hasta convertirse en resolución. Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de décadas de manipulación y mentiras. Se trataba de mi hermana socavando sistemáticamente mi vida mientras fingía ser la víctima. Cogí el teléfono y llamé a mi banco para denunciar un fraude. El departamento de fraudes del banco me pidió que fuera en persona a rellenar el papeleo. Mientras me sentaba frente a Gerald, un hombre calvo con ojos amables y un comportamiento serio, me sentí avergonzada por toda la situación. El fraude familiar es más común de lo que podría pensar, me aseguró, deslizando otro formulario sobre el escritorio. De hecho, representa casi el 30% de todos los casos de robo de identidad que vemos. Había traído mi carpeta de pruebas, extractos de tarjetas de crédito con los cargos no autorizados rodeados en rojo, las cartas de aceptación con las negativas falsificadas, todo lo que pude encontrar que probara el engaño de Allison. Señorita Reynolds, ¿cuánto tiempo cree que ha estado sucediendo esto?, preguntó Gerald. He confirmado cargos no autorizados que se remontan a 6 meses, dije. Pero después de encontrar estos otros documentos, creo que mi hermana ha estado interfiriendo con mi correo y mis finanzas durante mucho más tiempo, posiblemente desde que éramos adolescentes. Las cejas de Gerald se arquearon. Entonces deberíamos hacer una verificación de crédito completa. A veces, cuando hay un patrón de fraude familiar, encontramos cuentas de las que ni siquiera sabe que existen. Los resultados llegaron 3 días después, y eran peores de lo que había imaginado. 3 tarjetas de crédito a mi nombre de las que no sabía nada, todas con el límite de $15.000 agotado. Un préstamo personal de $20.000. Y lo más impactante, un préstamo para un automóvil de lujo de $68.000, el mismo modelo que conducía Madison. Esto es robo de identidad, dijo Gerald en voz baja. Tiene todo el derecho a presentar una denuncia policial. Me sentí mal. El coche. El coche de Madison. El que conducía a la universidad. Del que se había jactado en las redes sociales. El que Allison les había dicho a todos que era un regalo de los padres de Richard. Había sido comprado con un préstamo a mi nombre. Salí del banco aturdida y conduje directamente a Carrington Luxury Motors, donde se originó el préstamo del coche. El gerente de finanzas, Trevor, parecía incómodo cuando le expliqué la situación. Recuerdo esta venta, admitió, sacando los registros. Su hermana dijo que usted estaba comprando el coche como regalo para su sobrina, pero que no podía venir en persona porque estaba de viaje por trabajo. Tenía su licencia de conducir, su tarjeta de la Seguridad Social, todo. Y no lo verificó, ¿no le pareció extraño que yo no estuviera allí para firmar un préstamo de $68.000? Trevor se movió en su asiento. Tenía un poder notarial. ¿Qué? Sentí que la sangre se me iba del rostro. Déjeme ver eso. El documento que me mostró tenía mi firma, o lo que parecía ser mi firma. Otorgaba a Allison pleno poder para realizar transacciones financieras en mi nombre. Tenía fecha de hacía 2 años y estaba notarizado por alguien llamado Pamela Winters. Necesito una copia de esto, dije, mi voz apenas un susurro. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en Madison conduciendo un coche comprado con un préstamo fraudulento a mi nombre. En Allison robando sistemáticamente mi identidad mientras fingía ser una hermana cariñosa. En mi madre permitiéndolo todo. Al día siguiente, contraté a una investigadora privada llamada Valerie Chen. Necesito saber hasta dónde llega esto, le dije. Y necesito pruebas irrefutables. Mientras Valerie llevaba a cabo su investigación, yo continué con la mía. Llamé a la notaria Pamela Winters y descubrí que era una compañera de copas de Allison que había notarizado el poder notarial como un favor sin que yo estuviera presente, una grave violación de la ley notarial. Me puse en contacto con la Universidad Northwestern y descubrí que la matrícula de Madison sí se estaba pagando, pero no por mí ni por la familia de Richard, como todos creían. Los pagos provenían de una cuenta bancaria a mi nombre, una cuenta que yo no había abierto. Todo lo que descubrí apuntaba a una campaña sistemática de explotación financiera. ¿Pero por qué? Allison se había casado con alguien con dinero. ¿Por qué robar a su hermana, una maestra de clase media? La respuesta llegó cuando Valerie me llamó a su oficina una semana después.
Tu hermana y su marido están en la quiebra, dijo sin rodeos, extendiendo documentos financieros sobre su escritorio. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. La familia de Richard les cortó el grifo financiero después de que él pidiera un préstamo de $500,000 contra su fondo fiduciario y lo perdiera en una mala inversión. Han estado manteniendo su estilo de vida a través de una combinación de nuevo crédito, préstamos sobre el valor de la vivienda y aparentemente, robándote a ti. Me pasó un documento. Este es el estado actual de sus finanzas. Están a 3 meses de la ejecución hipotecaria. Han agotado todas las líneas de crédito a las que pueden acceder. Y la costosa educación de Madison se ha financiado principalmente a través del robo de identidad. El tuyo. Y sorprendentemente, el de los padres de Richard. ¿Qué? Valeria asintió sombríamente. Sacaron un préstamo sobre el valor de la propiedad vacacional de sus padres usando documentos falsificados. Los padres aún no lo saben. El banco no se ha dado cuenta porque los pagos todavía se están realizando con tus tarjetas de crédito. Me recosté, atónita. Pero mi madre parece saber algo sobre esto. Sigue diciendo que debería ayudarlos más. Basado en estos correos electrónicos que obtuve, dijo Valerie, deslizando impresiones sobre el escritorio. Tu hermana le ha dicho a tu madre que recibiste más de $200,000 de tu tía y te has negado a ayudar a la familia a pesar de su crisis financiera. Te ha pintado como egoísta y codiciosa mientras se presentaba a sí misma como la víctima. Escaneé los correos electrónicos. Eran entre Allison y mi madre, discutiendo mi obligación moral de ayudar a la familia y elaborando estrategias sobre cómo presionarme para que proporcionara apoyo financiero. Hay una cosa más que deberías saber, dijo Valerie en voz baja. Están planeando sacar una hipoteca sobre tu casa. Eso es imposible. Soy dueña de mi casa. La hipoteca está a mi nombre. Con ese poder notarial fraudulento, no es imposible en absoluto. Encontré estos documentos en el portátil de tu hermana. Me entregó una carpeta que contenía el papeleo para una hipoteca de $300,000 sobre mi casa. Papeleo que estaba completado y listo para ser presentado a un prestamista. El golpe final llegó cuando Valerie me mostró los registros de una cuenta bancaria especial, el Fondo Conmemorativo Thomas Reynolds. Mi padre lo había establecido antes de su muerte con instrucciones explícitas de que se utilizara para crear una beca para estudiantes desfavorecidos que cursaran estudios de educación, una causa que le apasionaba. La cuenta había sido vaciada hacía 3 meses. Los $87,000 que deberían haber financiado becas en nombre de mi padre habían sido transferidos a una cuenta corriente controlada por Allison. Según el recibo que Valerie había obtenido, el dinero se había utilizado para pagar la fiesta del 19º cumpleaños de Madison en el Hotel Four Seasons, con un concierto privado de una estrella pop menor. Miré la evidencia de la traición de mi hermana, con las lágrimas corriendo por mi rostro. El legado de mi padre robado para la fiesta de cumpleaños de una adolescente. Mi crédito destruido. Mi reputación en la familia sistemáticamente socavada. ¿Qué hago ahora?, susurré. La expresión de Valerie era compasiva pero firme. Primero, te proteges a ti misma. Luego decides cuánta justicia quieres buscar. La mañana después de reunirme con Valerie, fui a casa de mi madre. Llevé copias de todo, el poder notarial fraudulento, las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, el préstamo del coche de Madison, el fondo conmemorativo vaciado y la hipoteca planeada sobre mi casa. Lo extendí todo sobre la mesa de su cocina mientras ella observaba, su rostro palideciendo con cada documento. Esto es lo que Allison ha estado haciendo, dije en voz baja. Por esto no los estoy ayudando financieramente. Porque ya ha tomado todo lo que tengo y más. Mamá se hundió en una silla, con la mano presionada contra su boca. Por un momento, pensé que finalmente había logrado comunicarme con ella. Luego enderezó los hombros y me miró a los ojos. Tienes que mantener esto en secreto, ¿ves? No podemos tener un escándalo en la familia. La miré con incredulidad. ¿Escuchaste algo de lo que acabo de decir? Allison ha robado mi identidad. Ha sacado préstamos a mi nombre. Vació el fondo conmemorativo de papá para celebrar una fiesta de cumpleaños para Madison. Estoy segura de que planeaba devolverlo todo, dijo mamá, su voz adoptando ese tono familiar y razonable que usaba siempre que defendía a Allison.
Sabes lo importantes que son las apariencias para ella. La posición de Madison en la sociedad depende de mantener ciertos estándares. Y mi posición en la sociedad, mi puntaje de crédito, mi futuro financiero, ¿qué hay del fondo de becas de papá? Mamá agitó la mano con desdén. La idea de tu padre era poco práctica de todos modos. Becas para títulos de enseñanza. La enseñanza no paga lo suficiente para justificar el gasto de la universidad. Él nunca entendió los asuntos prácticos. Algo se rompió dentro de mí entonces. El último hilo de esperanza de que mi madre alguna vez se pondría de mi lado, de que alguna vez me vería como igual a mi hermana, se rompió. Voy a ir a la policía, dije rotundamente. El rostro de mamá se endureció. Si haces eso, ya no eres bienvenida en esta familia. Lo digo en serio, ¿ves? Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en el futuro de Madison. Recogí los documentos con manos temblorosas. Lo he pensado durante 35 años. He pensado en poco más que en cómo ser lo suficientemente buena para esta familia. He terminado. 2 días después, tuvimos la barbacoa anual de la familia Thompson en casa de mi primo Will. Casi no fui, pero Valerie me había aconsejado que mantuviera la normalidad mientras ella completaba su investigación. Llegué tarde, con un sencillo vestido de verano y un maquillaje mínimo. Madison estaba presidiendo cerca de la piscina, rodeada de primos y amigos, contando una historia que los tenía a todos riendo. Cuando me vio, sonrió con suficiencia y le susurró algo a la chica a su lado. Allison estaba en la cocina arreglando huevos rellenos en una bandeja mientras charlaba con nuestra tía Linda. Su bolso de diseñador, comprado con mi tarjeta de crédito, ahora lo sabía, estaba en el mostrador junto a una botella de champán caro. ¿Ves?, gritó Will, acercándose para abrazarme. Qué bueno verte. Oye, sin resentimientos por lo de la Universidad de Madison, ¿verdad? Todos pasamos por momentos difíciles. Forcé una sonrisa. ¿Qué pasa con la Universidad de Madison? Will parecía incómodo. Ya sabes, por echarte para atrás en el pago. Allison explicó que estás teniendo problemas financieros. Está bien. Lo entendemos. Antes de que pudiera responder, Madison se acercó, con una copa de champán en la mano a pesar de ser menor de edad. Si no es mi tía favorita, dijo, su voz goteando sarcasmo. Me encanta el vestido. Estante de liquidación de tarjeta. En el pasado, habría ignorado la puya o habría hecho una broma autocrítica. No hoy. En realidad, Madison, quería preguntarte sobre tu coche, ¿te gusta? Pareció sorprendida por mi pregunta directa. Está bien, ¿por qué? Solo tengo curiosidad por saber si crees que vale $68.000 de mi dinero. La conversación a nuestro alrededor se silenció. El rostro de Madison se sonrojó. ¿De qué estás hablando? El abuelo Richard compró ese coche. No, no lo hizo. Tengo los documentos del préstamo con mi firma falsificada. Estás conduciendo un coche comprado a través de robo de identidad. Allison apareció junto a su hija, con el rostro tenso de ira. Ves, este no es ni el momento ni el lugar. ¿Cuándo sería un buen momento, Allison? Cuando aparezca la policía, cuando embarguen el coche de tu hija, cuando tenga que vender mi casa para pagar las deudas que has acumulado a mi nombre. La fiesta se había quedado en completo silencio. Todos nos miraban. Madison miró de mí a su madre, la confusión era evidente. Mamá, ¿de qué está hablando? Allison me agarró del brazo y me arrastró hacia la casa. Tienes que irte ahora. No voy a ir a ninguna parte, dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. He terminado de cubrirte. He terminado de ser el cajero automático de la familia. He terminado con todo esto. Fue entonces cuando Allison cometió su error fatal. No seas ridícula, se burló. Todo el mundo sabe que solo estás celosa porque Madison tiene todo lo que tú nunca tuviste. Porque yo me casé bien y tú sigues sola. Porque mamá siempre me quiso más a mí. La crueldad desnuda de sus palabras quedó suspendida en el aire. Vi a varios miembros de la familia intercambiar miradas, la incomodidad era evidente en sus rostros. Tienes razón en una cosa, dije en voz baja. Mamá siempre te quiso más a ti.
Tanto que te dejó robarme, mentir sobre mí y destruir mi crédito. Tanto que todavía te está defendiendo después de que vaciaras el fondo conmemorativo de nuestro padre para celebrar una fiesta de cumpleaños para Madison. Jadeos estallaron a nuestro alrededor. Mi tío Dave, que había sido particularmente cercano a mi padre, se levantó abruptamente. ¿Hiciste qué? El rostro de Allison se puso blanco. ¿Ves? Está exagerando. Solo fueron unos pequeños préstamos entre hermanas. Muéstrales, le dije a Valerie, que había estado observando en silencio desde una esquina. Se adelantó y distribuyó carpetas a miembros clave de la familia, los mismos documentos que le había mostrado a mi madre. A medida que la gente comenzaba a leer, exclamaciones de sorpresa llenaron el patio trasero. Madison arrebató una carpeta de las manos de su abuela y la hojeó, su expresión transformándose de confusión a horror. Mamá, dijo, su voz pequeña y repentinamente infantil. Sacaste préstamos a nombre de la tía Bess para comprar mi coche, para pagar mi matrícula. Allison miró a su alrededor frenéticamente, buscando un aliado. Sus ojos se posaron en su madre. Mamá, diles. Diles que Bess está inventando esto. Mi madre se quedó congelada, atrapada entre su hija favorita y la evidencia innegable ante ella. Allison, ¿cómo pudiste?, susurró la tía Linda, con lágrimas en los ojos mientras sostenía el documento que mostraba el fondo conmemorativo vaciado. Thomas quería ese dinero para ayudar a los estudiantes a convertirse en maestros. ¿Cómo ves? Madison se volvió hacia mí, su maquillaje cuidadosamente aplicado corrido por las lágrimas. No lo sabía, dijo. Te lo juro, tía Bess, no lo sabía. Por primera vez en años, le creí. Esa noche, me senté sola en mi sala de estar, emocionalmente agotada, pero extrañamente tranquila. Había expuesto la verdad. Me había defendido. Ahora, tenía que decidir qué hacer a continuación. Mi teléfono sonó. Era Gerald del banco. Señorita Reynolds, hemos terminado nuestra investigación, dijo. Dada la abrumadora evidencia, estamos preparados para absolverla de la responsabilidad por las cuentas y préstamos fraudulentos, pero necesitamos saber si presentará cargos penales contra su hermana. La pregunta que había estado evitando. ¿Quería que Allison fuera a la cárcel? ¿Quería ser yo quien destruyera por completo a nuestra familia? Mientras consideraba mis opciones, entró otra llamada de Madison. Tía Bess. Su voz sonaba pequeña, nada parecida a la adolescente segura y burlona a la que me había acostumbrado. ¿Puedo ir a tu casa, por favor? Necesito hablar contigo. Le dije a Gerald que le devolvería la llamada con mi decisión. 20 minutos después, Madison estaba sentada en mi sofá, mirando mi modesta sala de estar con nuevos ojos. Tu casa es muy bonita, dijo en voz baja. Acogedora, no como la nuestra con todas esas habitaciones a las que nadie entra nunca. Gracias, dije, sorprendida por el cumplido. Lo siento mucho, soltó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Por todo, por el vino en tu vestido, por las cosas que dije. No sabía nada de los préstamos y el robo de identidad. Mamá siempre me dijo que eras egoísta y amargada, que tenías todo este dinero de la tía abuela Patricia, pero te negabas a ayudarnos porque estabas celosa de ella. Le di un pañuelo. ¿Por qué estaría celosa de Allison? Madison se secó los ojos. Porque es hermosa y está casada con un hombre rico y tiene una vida perfecta y una hija. Soltó una risa entrecortada. Eso es lo que ella siempre decía, de todos modos. Pero nuestra vida no es perfecta. Mis padres discuten todo el tiempo por dinero. Papá se queda en el trabajo hasta la medianoche la mayoría de los días. Y ahora descubro que estamos en la quiebra y que todo lo que tenemos te lo robaron a ti. Hablamos durante horas. Madison reveló que la fachada de su vida perfecta se había estado resquebrajando durante años. Richard bebía demasiado. Allison se había vuelto cada vez más desesperada por el dinero, comprando constantemente pero ocultando las compras a su marido. Madison había adoptado las actitudes y el comportamiento de su madre, incluido el resentimiento hacia mí. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. ¿Vas a presentar cargos contra mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. No lo sé todavía, respondí honestamente. Necesito protegerme financieramente.
Necesito asegurarme de que esto no vuelva a suceder, pero no he decidido sobre los cargos penales. Madison asintió lentamente. Lo que decidas, lo entenderé. Dudó, luego agregó, no creo que pueda volver a casa esta noche, podría quedarme aquí, solo por una noche. Mientras preparaba la cama de invitados para mi sobrina, me di cuenta de que tenía una decisión difícil por delante. Pero por primera vez en mi vida adulta, supe que la tomaría basándome en lo que era correcto para mí, no en lo que mi familia esperaba. A la mañana siguiente, me desperté temprano y llamé a mi abogado, Frank Daniels. Lo había contratado por recomendación de Valerie, específicamente porque se especializaba en casos de robo de identidad. Necesitamos movernos rápido, dijo Frank después de que le explicara la situación. La solicitud de hipoteca sobre tu casa podría presentarse cualquier día. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Un enfoque de dos frentes. Primero, protección financiera inmediata. Cancelar todas las cuentas comprometidas, colocar alertas de fraude y congelaciones de crédito, y denunciar oficialmente el robo de identidad. Segundo, recuperación de documentos. Necesitamos invalidar ese poder notarial y asegurar tu posición legal. Pasé la mañana siguiendo los consejos de Frank. Cancelé todas las tarjetas de crédito, incluso las que no creía que hubieran sido comprometidas. Coloqué alertas de fraude en las 3 principales agencias de crédito. Presenté un informe oficial de robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio. Madison observaba el proceso desde la mesa de mi cocina, picoteando un tazón de cereal. Yo también cancelé mis tarjetas de crédito, dijo en voz baja. Las que están a mi nombre, quiero decir. Había 4. Todas con el límite agotado. Levanté la vista de mi portátil. Tu madre abrió tarjetas de crédito a tu nombre. Madison asintió miserablemente. Acabo de descubrirlo cuando revisé mi informe de crédito anoche. Tengo 19 años, así que son legales. Pero nunca las solicité. Mamá debe haberlo hecho. La comprensión de que Allison había victimizado a su propia hija de la misma manera que me había victimizado a mí creó una extraña sensación de parentesco entre nosotras. Para el mediodía, había completado los pasos de protección financiera. Ahora venía la parte más difícil, confrontar a Allison sobre el poder notarial. Voy contigo, dijo Madison firmemente cuando mencioné mi plan de visitar la casa de sus padres. No creo que sea una buena idea, dije suavemente. Tu madre va a estar muy molesta. Bien, respondió Madison, un destello de ira en sus ojos. Debería estar molesta. Te robó durante años. Me robó a mí. Vació el fondo conmemorativo de tu padre, el legado de mi abuelo, para una fiesta de cumpleaños que ni siquiera quería. ¿Sabes cuánto habría preferido tener ese dinero para la universidad? O mejor aún, verlo usado para lo que estaba destinado. Me sorprendió su vehemencia, pero también me conmovió su indignación en mi nombre. Quizás había esperanza para Madison después de todo. Condujimos juntas a la casa de Allison. La extensa casa colonial parecía tan impresionante como siempre desde el exterior, pero ahora sabía que era una fachada que ocultaba la ruina financiera. Richard abrió la puerta, con aspecto cansado y confundido al vernos juntas. Madison, ¿dónde has estado? Tu madre ha estado muy preocupada. Eso es lo que te dijo. Madison lo apartó para entrar en la casa. ¿O ha estado demasiado ocupada tratando de averiguar cómo encubrir lo que ha hecho? Allison apareció en el pasillo, con el rostro tenso de ira. Cuando me vio, su expresión cambió a algo calculador. Ves, me alegro de que estés aquí. Necesitamos hablar de tus ridículas acusaciones. No son acusaciones, interrumpí, mi voz firme. Son hechos respaldados por pruebas. Tengo los documentos del préstamo, los extractos de las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias y el poder notarial fraudulento. Poder notarial, Richard miró entre nosotras, la confusión era evidente. ¿Qué poder notarial? Me volví hacia él. ¿Sabías que Allison ha estado sacando préstamos a mi nombre, que usó mi identidad para comprar el coche de Madison, que vació el fondo conmemorativo de mi padre? El color desapareció del rostro de Richard. Se volvió hacia su esposa. Allison, ¿de qué está hablando? Está exagerando, dijo Allison rápidamente. Hubo algunos pequeños préstamos entre hermanas, eso es todo.
Bess se ofreció a ayudar con el coche de Madison y luego cambió de opinión. Siempre ha estado celosa de nosotros, Richard. Lo sabes. Saqué mi carpeta de pruebas y se la entregué a Richard. Todo está ahí, incluido el documento del poder notarial que Allison falsificó para darse control sobre mis finanzas y la solicitud de hipoteca para mi casa que planeaba presentar esta semana. Richard hojeó los documentos, su expresión volviéndose más horrorizada con cada página. Allison, ¿qué has hecho? Madison dio un paso adelante. ¿Y sabías que también sacó tarjetas de crédito a mi nombre, papá? 4 de ellas, todas con el límite agotado. Tengo 19 años y mi crédito ya está destruido. La compostura cuidadosamente mantenida de Allison se resquebrajó. Estaba tratando de salvar a nuestra familia. Alguien tenía que hacer algo. Después de que tu inversión fallida perdiera todo nuestro dinero, ¿qué otra opción tenía? Así que tu solución fue robar a tu hermana y a tu hija. La voz de Richard era tranquila pero peligrosa. Cometer múltiples delitos graves, destruir su crédito y potencialmente su futuro. Solo era temporal, insistió Allison, con lágrimas formándose en sus ojos. Iba a devolverlo todo una vez que tus padres cambiaran de opinión sobre ayudarnos. Una vez que el mercado se recuperara, una vez. Una vez que, mamá, exigió Madison. Una vez que hubieras robado lo suficiente, ¿alguna vez habría sido suficiente? Di un paso adelante, enfocada en mi objetivo inmediato. Necesito ese documento del poder notarial, Allison, el original. Y necesito que firmes una declaración admitiendo que es fraudulento. ¿O qué? La voz de Allison se endureció. Irás a la policía, destruirás a esta familia, arruinarás la vida de Madison. La vida de Madison ya está afectada por lo que has hecho, dije en voz baja. Y en cuanto a la familia, tú la destruiste, no yo. Richard me puso la mano en el hombro. ¿Ves? No tenía ni idea de nada de esto. Te lo juro. Dime lo que necesitas y me aseguraré de que lo consigas. El rostro de Allison se contorsionó de rabia. Te pones de su lado después de todo lo que he hecho por esta familia. Lo que has hecho, dijo Richard fríamente, es cometer múltiples delitos graves que podrían enviarte a prisión por años. Agradece que Bess te esté dando la oportunidad de enmendar las cosas sin involucrar a las autoridades. Con la ayuda de Richard, obtuve el documento original del poder notarial y una declaración firmada de Allison, reconociendo que era fraudulento. También conseguí que firmara el papeleo que me permitiría disputar todas las cuentas y préstamos que había abierto a mi nombre. Mientras Madison y yo nos preparábamos para irnos, Allison gritó, «Esto no ha terminado, ¿ves? ¿Crees que puedes humillarme y robarme a mi hija y salirte con la tuya? Haré que te arrepientas». Me volví para mirar a mi hermana, esta mujer que sistemáticamente me había socavado y robado durante la mayor parte de nuestras vidas. Por primera vez, la vi con claridad, no como la niña dorada que lo tenía todo, sino como una mujer profundamente infeliz cuya vida entera estaba construida sobre el engaño. Ya lo siento, Allison, dije en voz baja. Siento que no pudieras ser feliz con lo que tenías. Siento que sintieras la necesidad de herirme para sentirte mejor, pero sobre todo siento haberte dejado hacerlo durante tanto tiempo. Mientras nos alejábamos, llamé al banco, a la compañía de préstamos para automóviles y a todas las compañías de tarjetas de crédito, informándoles que estaba disputando las cuentas fraudulentas y que tenía documentación para probar el robo de identidad. Luego llamé a Gerald con mi decisión. No presentaría cargos penales contra Allison si ella cooperaba plenamente para resolver el desastre financiero que había creado. Eran casi las 8 de esa noche cuando terminé las llamadas. Madison había pedido pizza y me esperaba en la sala de estar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras me derrumbaba en el sofá a su lado. Ahora esperamos, dije. Llevará tiempo desenredar todo. Los bancos investigarán. Las cuentas se cerrarán, los préstamos se reasignarán a sus dueños legítimos. Va a ser un proceso. Madison asintió pensativamente. ¿Puedo quedarme aquí mientras eso sucede? No creo que pueda volver allí ahora mismo. Me sorprendió la petición, pero me encontré asintiendo. Por supuesto, todo el tiempo que necesites. Justo cuando nos acomodábamos para ver una película, mi teléfono sonó con un número desconocido. Señorita Reynolds, soy el oficial Daniels del Departamento de Policía de Lakeview.
Tenemos aquí a una mujer llamada Allison Thompson que parece estar ebria y está profiriendo amenazas contra usted. Intentó entrar en su propiedad pero fue denunciada por un vecino. ¿Conoce a esta persona? Se me heló la sangre. Es mi hermana. Bueno, su hermana afirma que va a, y cito, hacerte pagar por lo que has hecho. Dadas las circunstancias, nos gustaría que viniera a la comisaría. Madison insistió en venir conmigo. Cuando llegamos a la comisaría, encontramos a Allison en la zona de detención, con el rímel corrido por su rostro, todavía con el atuendo de diseñador que llevaba antes. Tú, gruñó cuando me vio. ¿Crees que has ganado? Lo has arruinado todo. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo vengativa que eres. El oficial me miró disculpándose. Ha habido una disputa continua entre ustedes dos. Respiré hondo y tomé una decisión. Oficial, mi hermana ha estado robando mi identidad y cometiendo fraude usando mi información personal durante años. Tengo toda la documentación. No pensaba presentar cargos si ella cooperaba para solucionar el daño financiero, pero su comportamiento de esta noche sugiere que no va a cooperar. El rostro de Allison palideció. No te atreverías. La miré a los ojos con firmeza. He pasado toda mi vida dejándote tomar lo que quisieras de mí. Eso termina esta noche. Mientras el oficial llevaba a Allison a una zona más segura para tomar mi declaración, la oí gritar, mamá nunca te perdonará por esto. Ninguno de ellos lo hará. Madison me apretó la mano. Yo te perdono, susurró. Y estoy agradecida. Gracias por enfrentarte finalmente a ella. Era casi medianoche cuando llegamos a casa. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de mi madre y varios parientes. Lo apagué sin escuchar los mensajes de voz. Mañana sería suficientemente pronto para lidiar con las consecuencias familiares. Mientras me metía en la cama esa noche, agotada pero resuelta, mi teléfono sonó con un último mensaje de la compañía de préstamos para automóviles, cuenta bajo investigación por fraude. Vehículo a ser embargado mañana a las 7 de la mañana. El coche de Madison, el símbolo tangible del robo y el engaño de Allison. Me quedé dormida sabiendo que la mañana siguiente traería las primeras consecuencias reales de mi lucha por la justicia. Madison me despertó a las 7:50 de la mañana siguiente, con el rostro pálido. Mi coche ha desaparecido, dijo, su voz temblando ligeramente. Miré por la ventana y la grúa se estaba llevando el coche. Me senté rápidamente. Lo siento, Madison. La compañía de préstamos debe haberse movido más rápido de lo que esperaba. Se sentó en el borde de mi cama, con los hombros caídos. Está bien. De todos modos, no era realmente mi coche, ¿verdad? Solo otra cosa que mamá robó a mi nombre. Soltó una pequeña risa amarga. Pero tenía los libros de texto y mi portátil ahí dentro. Llamé a la compañía de préstamos de inmediato y expliqué la situación. Acordaron dejarnos recuperar los objetos personales de Madison del depósito de vehículos más tarde ese día. Estábamos desayunando cuando alguien golpeó mi puerta principal. La abrí y encontré a mi madre en el umbral, con el rostro tenso de ira. «¿Cómo pudiste?», exigió, empujándome para entrar en la casa. «Allison pasó la noche en la cárcel por tu culpa. Pasó la noche en la cárcel porque vino a mi casa a amenazarme después de años de robarme», corregí, manteniendo la voz tranquila. Mamá vio a Madison en la mesa de la cocina. «Y has puesto a su propia hija en su contra. ¿No tienes vergüenza, ves?». Madison se levantó, con los ojos brillando. «Abuela, ¿siquiera sabes lo que hizo mamá?». Le robó a la tía Bess durante años. Sacó tarjetas de crédito a mi nombre sin decírmelo. Vació el fondo conmemorativo del abuelo para una fiesta de cumpleaños que nunca pedí. Tu madre estaba tratando de darte la vida que te mereces, espetó mamá. Una vida con la que Bess podría haber ayudado si no fuera tan egoísta con su herencia. Ya había tenido suficiente. Mamá, la tía Patricia me dejó $40,000, no 200,000 como te dijo Allison. La mayor parte se destinó a pagar mi hipoteca. Y si quieres hablar de egoísmo, hablemos de cómo has permitido el robo y las mentiras de Allison durante décadas. ¿Robo? Solo eran préstamos entre hermanas. Pedir prestado requiere permiso, dije, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma.
requiere la intención de devolver. Lo que Allison hizo fue robar mi identidad, falsificar mi firma y destruir mi crédito. Estaba planeando sacar una hipoteca sobre mi casa. Mamá vaciló por primera vez. Eso no puede ser verdad. Es verdad, dijo Madison en voz baja. Vi todas las pruebas. Abuela, mamá hizo cosas horribles, cosas ilegales, y por lo que puedo ver, se las ha estado haciendo a la tía Bess desde que eran jóvenes. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Allison, con aspecto demacrado después de su noche en la cárcel. Y Richard, con expresión sombría. «Hiciste que embargaran mi coche», gritó Allison tan pronto como abrí la puerta. «¿Tienes idea de lo humillante que fue eso?» Todo el vecindario lo vio. «No era tu coche», respondí con firmeza. Ni siquiera era el coche de Madison. Era un vehículo comprado con un préstamo fraudulento a mi nombre. Y la financiera tiene todo el derecho a embargarlo. «Cálmense todos», dijo Richard, su entrenamiento de abogado evidente en su tono medido. «¿Ves? ¿Podemos entrar?» «Creo que es hora de que tengamos una reunión familiar sobre esta situación». Dudé, luego me hice a un lado. Por mucho que quisiera cerrarle la puerta en la cara a Allison, necesitábamos resolver esto. Los 5 nos reunimos en mi sala de estar, yo, Madison, Allison, Richard y mi madre. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «He pasado la mañana revisando toda la documentación», comenzó Richard, su voz profesional, pero tensa. «El alcance del fraude es sustancial. Bess tiene todo el derecho a presentar cargos penales que podrían resultar en un tiempo considerable en la cárcel». Allison emitió un sonido ahogado. Mi madre comenzó a protestar, pero Richard levantó la mano. «Sin embargo, Bess ha indicado que está dispuesta a renunciar a la persecución penal si Allison coopera plenamente para resolver el daño financiero que ha causado. Creo que esto es extraordinariamente generoso y le he aconsejado a Allison que acepte estos términos sin discusión». «Esto es ridículo», espetó Allison. «Eres mi marido. Se supone que debes estar de mi lado». «Estoy de tu lado», respondió Richard, su voz endureciéndose. «Estoy tratando de mantenerte fuera de la cárcel. ¿Entiendes la gravedad de lo que has hecho? Robo de identidad, fraude, falsificación. Incluso el mal uso del fondo conmemorativo podría ser procesado como malversación». Mi madre palideció. «¿Prisión?» «Seguramente no llegaría a eso. La sentencia promedio por robo de identidad es de 2 a 7 años», declaró Richard rotundamente. Dada la cantidad involucrada y la duración del fraude, Allison podría enfrentarse al extremo superior de ese rango. La habitación se quedó en silencio mientras la realidad de la situación se asentaba. La fachada cuidadosamente construida de superioridad de Allison se resquebrajó por completo. Sus hombros se hundieron, y por primera vez que podía recordar, parecía pequeña. «¿Qué quieres de mí?», susurró. Me incliné hacia adelante. «Quiero que asumas la responsabilidad de lo que has hecho. Quiero que firmes todo el papeleo necesario para limpiar mi nombre de las cuentas y préstamos fraudulentos. Quiero que devuelvas el fondo conmemorativo para que podamos usarlo para lo que papá pretendía. Y quiero una disculpa genuina, no solo para mí, sino también para Madison». Los ojos de Allison parpadearon hacia su hija, que estaba sentada lo más lejos posible de ella. «Madison, sabes que todo lo que hice fue por ti, ¿verdad? Para darte la vida que te mereces». Madison negó con la cabeza lentamente. «No, mamá. Fue por ti. Siempre fue por ti. Por tu imagen, por tu estatus. Nunca pedí ropa de diseñador, ni coches de lujo, ni fiestas de cumpleaños caras. Hubiera sido feliz con padres honestos y una educación real que no viniera a expensas de la seguridad financiera de mi tía». «Bien dicho», murmuró Richard, el orgullo evidente en su voz a pesar de las circunstancias. Allison miró alrededor de la habitación, dándose cuenta aparentemente por primera vez de que no le quedaban aliados. Incluso mi madre, que la había defendido durante toda nuestra vida, la miraba con incertidumbre. «Bien», dijo Allison amargamente. «Firmaré lo que quieras. Devolveré el fondo conmemorativo de alguna manera, pero no esperes que esté agradecida». «No espero gratitud», respondí. «Espero cumplimiento,
y si alguna vez intentas manipularme o robarme de nuevo, no dudaré en ir a la policía con todo. Mientras Richard comenzaba a exponer los detalles de lo que debía suceder a continuación, Madison se movió silenciosamente para sentarse a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas, un pequeño gesto de solidaridad que significaba más de lo que ella podría saber. La reunión continuó durante horas. Richard, a su favor, fue minucioso y justo. Propuso un plan de pago para el fondo conmemorativo, arreglos para la educación de Madison en el futuro, que incluirían préstamos estudiantiles a su propio nombre y un trabajo a tiempo parcial, y una contabilidad completa de todas las cuentas fraudulentas que debían abordarse. Durante todo el proceso, Allison permaneció hosca pero obediente. Mi madre oscilaba entre defender a Allison y expresar sorpresa por el alcance de sus acciones. Madison se quedó a mi lado, haciendo ocasionalmente preguntas perspicaces sobre los arreglos financieros. A última hora de la tarde, teníamos un plan integral en marcha. Allison firmaría todo el papeleo necesario para limpiar mi nombre de las cuentas fraudulentas. Comenzaría a devolver el fondo conmemorativo en cuotas mensuales. Madison se quedaría conmigo hasta el final del año escolar y luego se mudaría a una residencia de estudiantes en Northwestern. Cuando estábamos terminando, mi madre preguntó de repente, «¿Pero dónde vivirán Allison y Richard una vez que su casa sea embargada, ves? Seguramente tienes espacio aquí para ellos temporalmente». La miré con incredulidad. Incluso ahora, después de todo, esperaba que yo rescatara a Allison. Antes de que pudiera responder, Richard se aclaró la garganta. «Eso no será necesario. He arreglado la venta de mi participación en el bufete de abogados. Será suficiente para saldar nuestras deudas más urgentes y asegurar un alquiler modesto hasta que podamos reconstruir nuestras finanzas». «¿Vender tu participación?», jadeó Allison. «Pero esa es tu carrera». «Una carrera que puedo reconstruir», dijo Richard firmemente. «Lo que no puedo reconstruir es mi integridad si permito que esta situación continúe. El bufete no conoce los detalles, pero les he dicho que necesito dar un paso atrás para abordar problemas familiares». Mientras se preparaban para irse, Madison me llevó a un lado. «Necesito ir a casa brevemente para coger más cosas mías si me voy a quedar aquí, ¿vienes conmigo?». Acepté, y seguimos a Richard y Allison de regreso a su casa. Mi madre decidió unirse a nosotros, todavía aparentemente incapaz de procesar todo lo que había sucedido. En la casa de los Thompson, Madison subió a empacar mientras yo esperaba en la sala de estar con los demás. El ambiente era tenso, con Allison ignorándome deliberadamente mientras Richard hacía llamadas telefónicas en el estudio. Mi madre se sentó a mi lado en el sofá, su voz baja. «Todavía no entiendo por qué tuviste que llevar las cosas tan lejos, ¿no podrías haberlos ayudado discretamente sin todo este drama?». Me volví para mirarla, viéndola de verdad quizás por primera vez. «Mamá, he estado ayudando discretamente durante años. He estado dejando que Allison tome y tome mientras yo me quedaba en la sombra. Ese enfoque no funcionó. Solo empeoró el problema. Pero la familia ayuda a la familia», insistió. «Eso es lo que hacemos». «Sí, pero ayudar no significa permitir el robo y las mentiras. No significa dejar que alguien destruya tu futuro financiero. A veces, la ayuda real significa establecer límites y exigir responsabilidad». Ella desvió la mirada, incapaz o no dispuesta a aceptar esta perspectiva. Me pregunté si alguna vez lo entendería de verdad. Madison bajó con 2 maletas grandes. «Creo que eso es todo lo que necesito por ahora», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Mientras nos preparábamos para irnos, Allison apareció de repente en el pasillo. Miró a Madison, luego a mí, su expresión indescifrable. «Madison», dijo vacilante. «Hay algo que deberías saber. El fondo fiduciario de la familia de tu padre, el que se supone que es para tu universidad». Madison se tensó a mi lado. «¿Qué pasa con él?». «Usé parte de él para gastos del hogar y otras cosas». «¿Cuánto?». La voz de Madison era apenas un susurro. «La mayor parte», admitió Allison. «Iba a reponerlo antes de que lo necesitaras. Pero luego todo se descontroló y...». El rostro de Madison se arrugó. El fondo fiduciario. Su seguridad. Su futuro también había desaparecido. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos reprimidos.
Le robaste a tu propia hija. La voz de mi madre era hueca por la conmoción. Por primera vez, pareció captar verdaderamente el alcance del engaño de Allison. Lo siento mucho, Madison, dijo Allison, buscando la mano de su hija. Nunca quise hacerte daño. Madison se apartó. Pero me hiciste daño. Hiciste daño a todo el mundo, y no sé si puedo perdonarte por eso. Mientras caminábamos hacia el coche, sostuve las maletas de Madison mientras ella se secaba las lágrimas. Detrás de nosotras, oí a mi madre decirle a Allison, ¿cómo pudiste? Las 3 palabras que había estado esperando escuchar toda mi vida. Finalmente pronunciadas, pero demasiado tarde para deshacer el daño de décadas de favoritismo. En el coche, Madison se volvió hacia mí. ¿Qué pasa ahora, tía Bess? Ahora reconstruimos, dije simplemente. Las 2 juntas. Por primera vez ese día, Madison sonrió, una sonrisa pequeña y tentativa, pero genuina. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho. Pasaron 6 meses en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y curación gradual. El proceso de deshacer el daño financiero de Allison fue lento pero constante. Una por una, las cuentas fraudulentas se cerraron, los préstamos se reasignaron a su dueña legítima, Allison, y mi puntaje de crédito comenzó su lento ascenso hacia la respetabilidad. Madison se había instalado completamente en mi habitación de invitados, que había transformado con pósters, libros y un escritorio donde estudiaba diligentemente para sus clases. Nuestra torpeza inicial había dado paso a una rutina cómoda y a un afecto sorprendentemente genuino. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local para ayudar a pagar sus gastos, insistiendo en contribuir al hogar a pesar de mis seguridades de que no era necesario. Necesito aprender cómo funciona realmente el dinero, había dicho con firmeza. No más apariciones mágicas de cosas sin entender su costo. Allison y Richard se habían reducido drásticamente. Habían vendido su extensa casa en una venta corta y se habían mudado a un apartamento de 2 dormitorios. Richard había aceptado un puesto en un bufete de abogados más pequeño, un paso significativo hacia abajo en prestigio, pero un paso hacia la reconstrucción de su carrera con integridad. Allison, por insistencia de Richard, había comenzado terapia para abordar su adicción a las compras y su compulsión por mantener las apariencias a cualquier costo. Nuestra madre quizás había experimentado la transformación más sorprendente. Después de la revelación del robo de Allison del fondo fiduciario de Madison, algo había cambiado en su perspectiva. Por primera vez en nuestras vidas, comenzó a ver los defectos de Allison y mis fortalezas con más claridad. Había comenzado a venir a cenar una vez por semana, construyendo una nueva y tentativa relación tanto conmigo como con Madison. El fondo conmemorativo Thomas Reynolds se había restablecido con controles estrictos para evitar cualquier mal uso futuro. Los pagos mensuales de Allison eran pequeños pero consistentes, un reconocimiento tangible de su maldad y un paso hacia la redención. Un sábado soleado de octubre, 6 meses después del día de la confrontación en mi casa, decidí que era hora de un nuevo comienzo. Invité a toda la familia, Allison y Richard, Madison, mi madre y varios tíos, tías y primos, a una nueva cena de cumpleaños en mi casa. Mientras preparaba la comida, Madison ayudó a poner la mesa con los platos nuevos que habíamos elegido juntas. ¿Estás segura de esto, tía Bess?, preguntó, enderezando una servilleta. Tener a todos aquí, incluida mamá. Asentí. Estoy segura. Aferrarse a la ira no la lastima a ella. Me lastima a mí. No estoy haciendo esto por Allison. Lo estoy haciendo por mí y por ti. Madison sonrió, una sonrisa plena y genuina que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Sabes, solía pensar que eras aburrida. La tía tranquila con la casa modesta y el salario de maestra. No entendía que en realidad eras la persona más fuerte de esta familia. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Los invitados comenzaron a llegar. Primero, mi madre, luego primos y tías, y finalmente Allison y Richard. Allison se veía diferente, menos pulida, más genuina. Había dejado de teñirse el pelo, permitiendo que las canas naturales se vieran, y su ropa era simple pero elegante en lugar de ostentosamente de diseñador. La torpeza inicial dio paso gradualmente a una conversación cautelosa, luego a risas genuinas mientras se compartían viejas historias familiares.
Cenamos en la larga mesa que Madison y yo habíamos montado en la sala de estar, todos contribuyendo a la comida de alguna manera. Después del postre, Madison se levantó, golpeando su vaso para llamar la atención. Tengo algo que me gustaría decir, anunció, su voz firme a pesar de su evidente nerviosismo. Y algo que darle a la tía Bess. Desapareció en su habitación y regresó con un paquete envuelto. Hace 6 meses, arruiné tu cumpleaños de la peor manera posible. Fui malcriada y cruel, y estoy profundamente avergonzada de cómo me comporté. Madison, no necesitas, comencé. Pero ella negó con la cabeza. Sí, lo necesito. Necesito reconocer lo que hice mal, al igual que mamá lo está haciendo. Me entregó el paquete. Esto no es caro y no lo robé ni lo cargué a la cuenta de nadie. Ahorré de mi trabajo en la cafetería y yo misma hice la mayor parte. Desenvolví el regalo con cuidado. Dentro había un álbum de fotos bellamente decorado con ilustraciones hechas a mano. La primera página mostraba una foto mía de niña, de pie orgullosa junto a un proyecto de feria de ciencias. Encontré estas fotos en el ático de la abuela, explicó Madison. Ella me ayudó. Es tu vida, tía Bess. Los momentos que deberían haber sido celebrados pero no lo fueron. Tu graduación universitaria, tu primer día como maestra, el Premio Nacional de Enseñanza que ganaste y que nadie en la familia mencionó. Pasé las páginas con lágrimas en los ojos, viendo mi vida a través de nuevos ojos apreciativos. La última página contenía una foto reciente de Madison y yo riendo juntas en la cocina. Gracias, susurré, demasiado conmovida para decir más. Hay una cosa más, dijo Madison, dirigiéndose a toda la familia. He decidido mi especialidad. Voy a ser maestra, como la tía Bess, y he solicitado la beca conmemorativa Thomas Reynolds. Sin esperar un trato especial, agregó rápidamente. Sino para honrar el legado del abuelo adecuadamente. La habitación estalló en aplausos, liderados por mi madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas y quizás, por primera vez, con un orgullo igual por ambos lados de su familia. Más tarde, mientras los invitados se preparaban para irse, Allison se me acercó en la cocina donde estaba cargando el lavavajillas. No sé cómo hacer esto, dijo en voz baja. No sé cómo ser una hermana para ti sin los celos, la competencia y las mentiras. Me enderecé y la enfrenté. Yo tampoco. Pero quizás podamos aprender, un paso a la vez. Lo siento, Bess, de verdad, por todo. Sé que esas palabras no son suficientes. Son un comienzo, dije, sorprendiéndome de lo mucho que lo sentía. Son un comienzo. Después de que todos se fueran, me senté en mi sala de estar, mirando la casa que casi me habían robado. Madison entró y se acurrucó en el sofá a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro en un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante para ambas. ¿Crees que mamá cambiará de verdad alguna vez?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondí honestamente. Pero sí sé que nosotras hemos cambiado. Y a veces eso es suficiente. Madison asintió pensativamente. Aprendí algo importante de todo esto. El dinero, el estatus y las apariencias no te hacen rico. Lo que te hace rico es la integridad. Vivir con la verdad, ser alguien en quien la gente pueda confiar. Sonreí, pensando en lo mucho que había crecido en 6 meses. Eso es exactamente correcto. Y también aprendí otra cosa, continuó. A veces, lo más fuerte que puedes hacer no es seguir dando a la gente oportunidades que no merecen. A veces, lo más fuerte es decir, basta, y decirlo en serio. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, sintiendo una oleada de orgullo y afecto. Vas a ser una maestra increíble algún día, Madison Thompson. Tus estudiantes tendrán mucha suerte de tenerte. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en el viaje de los últimos 6 meses. El dolor de la traición había sido real y profundo. El proceso de recuperación había sido desafiante y a menudo frustrante. Pero algo inesperado había surgido de las cenizas de la vieja dinámica de mi familia. Una oportunidad para construir algo nuevo, algo más saludable. Había establecido límites donde antes no existían. Había exigido respeto donde antes había aceptado migajas de reconocimiento. Había encontrado mi voz y la había usado para decir la verdad al poder, incluso cuando ese poder era mi propia hermana, mi propia madre.
Y lo más sorprendente de todo, había encontrado una figura de hija en mi sobrina, una joven que, cuando se le dio la oportunidad de ver el mundo con claridad, había elegido la integridad sobre la ilusión, la verdad sobre la comodidad. Mientras me quedaba dormida, sentí una paz que no había conocido en décadas. El camino a seguir no sería perfecto ni fácil, pero por primera vez, sería auténtico, y eso marcaba toda la diferencia. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que se aprovecharon de tu generosidad? ¿Cómo encontraste la fuerza para defenderte sin dejar de dar espacio para la sanación y la reconciliación? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a otros que puedan estar lidiando con dinámicas familiares similares. Gracias por escuchar mi viaje, y te deseo valor y claridad en tus propias relaciones.